Buenos días a todos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Hay dos, si ustedes saben o nos hemos estado viendo, pues que hay dos periodos de cultivo, ¿verdad? El periodo de primavera-verano, otoño-invierno. Entonces, ya la compañera Elias les va a hablar un poquito más acerca de por qué son los cultivos de primavera, verano, otoño, invierno. Y pues en general, debido a las condiciones climáticas, a las condiciones de humedad, de temperatura, de luz, pues no todas las plantas se adaptan a todas esas condiciones. Y pues por eso hay dos periodos de cultivo de hortalizas. Entonces vamos a ver esta época que estamos pasando, ¿verdad? Generalmente, es aquí en México no tenemos, las estaciones ya se traslaparon todas, no sabemos si estamos en primavera, en verano, en otoño, en invierno, no sabemos, pero si tenemos el huerto, pues entonces sí, como que ya estamos un poquito más empapados o más enterados de las condiciones medioambientales y de que, bueno, pues ya es primavera, ya es verano, después viene el otoño, e incluso ahorita con el cultivo biodinámico de la observación de la luna, de las fases lunares, pues también somos un poquito más observadores del universo, del medio que nos rodea. Anteriormente, pues no, yo lo digo también por mí, ¿verdad? Porque pues pasan primavera, verano, otoño, invierno, pues quién sabe. Pero si ya tenemos nuestros cultivos, pues sí, ya tenemos que estar un poquito más enterados para poder obtener el mejor provecho de nuestras huertos. Bueno, entonces, cuando a las 6 va a oscurecer, el otoño seguro es. Y sí, ¿verdad? Nos damos cuenta, ay, pues como que los días se están acostando un poquito más. Y es cuando nos cambia también el calendario, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver rápidamente, para no estarles quitando mucho tiempo, qué cultivar en la temporada de otoño-invierno. Pues acabamos de iniciar el, o- el otoño en septiembre. ¿Alguien de ustedes empezó a sembrar algo en septiembre? Recordemos que dijimos, hay dos temporadas de siembra. Entonces, uno piensa, no, pues ya se acabó la primavera, verano, pues no, pues ya que vamos a sembrar, ya viene el frío, pero bueno, pues hay especies adaptadas a esas condiciones. Entonces vamos a ver aquí, ¿qué es lo que sucede? Y lo hemos estado notando, ¿verdad? Pues después del calorón que teníamos, que aunque bueno, ahorita sigue quemando el solecito, ¿verdad? Pero ya se siente frío, ya andamos con suéter, no se diga para las latitudes más hacia el norte, pues ya hace un poquito más de frío, los días son menos horas de luz y tenemos nuestras plantas adaptadas a este tipo de condiciones. Entonces, para las temporadas de estos meses, lo que se recomienda, bueno, ponemos nuestras semillitas, ¿verdad? Eh, Puede ser directo, pero se recomienda que utilicemos el semillero, precisamente para tenerlos así, en cobijo, que no les afecte tanto el frío y tengamos una germinación adecuada. Entonces, por eso hay que no utilizar forma directa, sino más bien en un semillero. Vamos a ver entonces qué especies, qué plantas podemos sembrar en esta temporada de otoño, invierno. Entonces vamos a ver qué son hay plantas que se pueden sembrar todo el año, ¿verdad? Como la, la lechuga, la selga, se pueden estar sembrando durante todo el año. Pero si vamos a ver entonces las plantas que se adaptan a estas condiciones. Por ejemplo, la cebolla,
la acelga, la lechuga, el rabanito, la zanahoria, la cebolla, el coliflor, el brócoli, repollo, estas variedades de hortalizas las podemos sembrar en esta época. Y, por ejemplo, pues el repollo, la coliflor, el repollo es la col, ¿verdad? Este, se adaptan a temporada de frío, precisamente. Entonces, podemos sembrar este tipo de hortaliza. Aunque para empezar, si vamos empezando, pues lo mejor es sembrar rabanitos. Son rápida germinación, rápido crecimiento, ya en un mes ya tenemos rabanitos, ¿verdad? Y pues sembramos ya desde anteriormente, ya estábamos sembrando cebolla, sembramos ajos. Entonces, esta es la época adecuada para tener ese tipo de cultivos. También lo que podemos hacer también es, bueno, sembrar leguminosas para tener un abono verde para nuestras plantas. Donde terminamos, cuando terminamos ya de cultivar el tomate, el chile, la hortaliza de la temporada de primavera, verano, podemos ahí sembrar leguminosas, podemos poner frijoles, lentejas, alfalfa, para que estas plantas recuerden que lo que van a proporcionar mucho nitrógeno al suelo. Entonces, lo que se gastó de nitrógeno lo vamos a utilizar, lo vamos a reponer por medio de esas plantas. Entonces, pues empecemos ya con nuestro cultivo. En la semana les voy a estar dando, vamos a estar viendo la germinación de algunas, por ejemplo, el rábano, las cebollas. eh, Recuerden que las podemos sembrar por semilla o las podemos sembrar con el bulbo. Entonces, lo que ustedes les convenga, lo que ustedes se acomoden, ¿verdad? Pero ya empezar con nuestros cultivos de otoño-invierno. Entonces, pues como estamos haciendo concursos, pues vamos a hacer un concurso de quién inicia ya o quien ya tiene su huerto con las hortalizas de la temporada de otoño-invierno. Igual lo que podemos hacer es, sembrar las plantas aromáticas para, para ayudar a a las plantas, ¿verdad? En nuestro huerto, que nos ayude a controlar, nos ayudan a controlar las plagas. Y pues aquí tenemos ya más especificadas las plantas que podemos cultivar, como las acelgas. Las acelgas incluso podemos hacer varias cosechas, el brócoli, el cilantro, la cebolla, pues iniciemos ya nuestro huertito. No le hace, aunque sea con rábanos, ya pregúntenos para que vayamos viendo cómo van con sus huertos, qué abono les están poniendo, y sobre todo las personas que van iniciando, pues los acompañamos, nos acompañamos todos y todos aprendemos. Entonces, pues yo los dejo aquí con esa idea de que vamos a tener el cultivo de otoño-invierno. Y vamos a estarles poniendo más información. Incluso el maestro, yo lo que les quería decir o pedir que buscaran ustedes la ficha técnica, ya sea de la acelga. Ya el maestro Esteban les compartió una ficha técnica de rábano. Entonces, si van viendo ustedes las fichas técnicas para tener toda esa información y colocarla en nuestros en nuestro calendario de cultivos. Hoy voy a hablarles a ustedes un poco acerca de lo que conocemos como planta.
Y pues la pregunta es, ¿cuándo podar? Ok, vamos a hablar ahora no tanto de la poda de los frutales o de los árboles, porque ello nos llevaría pues otra clase más, u otras clases más, sino que hoy vamos a hablar de la poda de algunas de nuestras hortalizas. Nosotros podemos hacer lo que le llamamos poda de, de hortaliza, y voy ahora específicamente de tres o de cuatro más o menos. Vamos con lo que es el pepino, el melón y el jitomate, que son las que más comúnmente nosotros tenemos que podar, pero pues quería que ustedes tuvieran como que en su imaginario inicial esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto podar? De los temas cuando uno inicia podando es cuando no sabes podar, lo que tienes que hacer es podar lo menos posible. La poda es una práctica, no es que nosotros podamos llegar y decir, a ver, ya me dieron las herramientas de cómo podar, voy a llegar y me voy a llevar de corbata toda la planta, porque recuerden que más, más rápido va a ser que podamos, o que podemos más bien, es que ya anda como verbo, ¿no? Va a ser más rápido que lo que podamos nosotros recuperar lo que estamos podando. Entonces, por eso es que cuando al inicio empezamos a podar, vamos a empezar a utilizar las herramientas que ahora van a ver ustedes, pero vamos a procurar podar poquito. Y ya cuando vayamos los resultados, ellos nos dan experiencia para la próxima vez un poco más, y así sucesivamente hasta que nos hagamos todos unos maestros de la poda. Porque podemos correr el riesgo de que si nos alocamos, empieza uno a podar y empieza uno a engolosinarse, entonces podemos correr el riesgo de perder nuestra planta. Voy a iniciar con el pepino. El pepino, el problema bueno, no es un problema. La poda que tenemos que hacer es que una vez que la planta toma cierto tamaño de aproximadamente 30 centímetros, lo que va a suceder en este momento es que va a empezar a florear. Pero aquí hay una disyuntiva que sucede con esta planta. La planta empieza a florear, pero al mismo tiempo todavía necesita crecer. Y estas plantas son plantas que necesitan demasiada energía o demasiados nutrientes para desarrollarse. Entonces, como aquí estamos nosotros enfocándonos un tanto a que todo lo tenemos en la maceta, no tanto lo tenemos en la tierra, lo que tenemos que hacer en este momento es retirar todas las primeras flores que salen de nuestra planta. Entonces, cuando nuestra planta empieza a florear por primera vez, nosotros vamos a encontrarnos con que pues estas flores van a evitar que nuestra planta se siga desarrollando, y entonces vamos a empezar a tener el problema de que primeramente las flores se van a ver muy bonitas y van a tratar de dar fruto, pero al mismo tiempo nuestra planta va a tener el problema de que pues ya no va a poder crecer, porque va a tener que destinar mucha de su energía a la floración y al desarrollo del fruto. Entonces el fruto no va a crecer y la planta no va a crecer, y después vamos a tener el problema de que nuestra planta no dio nada, se va a secar y pues fue un fracaso. Entonces lo que vamos a tener que hacer es retirar estas primeras flores que le surgen a la planta, y esto pues sería una primera poda. Y a este tiempo, pues lo que haríamos sería nada más como que darle un chance más a la planta para que, para que ella pueda, pues, desarrollarse mejor y darnos más plantas. Ya que dio las primeras flores y las retiramos, entonces ya las segundas, terceras y cuartas flores que vaya dando, pues ya simple y sencillamente nos van a dar la pauta de que ya los pepinos van a crecer y se van a desarrollar bien. Ok, aquí voy a intentar ponerles una gráfica donde pretendo mostrarles cómo se ven cómo tiene que ser la poda ya ves que creció la planta. Cuando nosotros tenemos nuestra planta grande, lo que vamos a hacer es que de las plantas secundarias, nosotros recordemos que tenemos una planta principal, bueno, un tallo principal, perdón, y de este tallo principal van a salir las hojas,
y van a salir otras ramas que se van a llamar secundarias. Estas ramas secundarias, lo que vamos a hacer es que nosotros las vamos a podar aproximadamente a partir de que salga la tercera hoja, lo que significa que vamos a tener que dejar únicamente 2 hojas y a la tercera hoja vamos a cortar el tallo. ¿Esto por qué? Para que justamente toda la energía se concentre en el centro y todos los frutos que nos dé pues sean muy buenos, muy grandes, muy óptimos para lo que nosotros necesitamos. ¿Ok? Entonces, pues esta sería una segunda poda y pues ya simple y sencillamente lo que nos restaría a continuación, pues ya sería nada más disfrutar de nuestra planta. Esto es en relación a la planta del pepino. Hay una planta muy, muy similar al pepino que viene siendo el melón. Voy a intentar ahora compartirles unas imágenes del melón. Y pues el melón tiene ciertas características que nosotros debemos tomar en cuenta. Entonces, un momentito, vámonos para acá. Bueno, primeramente quiero que vean esta gráfica. Nuestra planta quedaría, voy a hacerla más grande para que vean ustedes bien la gráfica. Entonces, nuestra planta tiene que quedar así. Como ustedes pueden ver, en la parte baja se retiraron las hojas que crecieron y ya a partir de las ramas que van saliendo de la rama principal, que es esta que está al centro, entonces simple y sencillamente vamos a dejar 2 hojas y vamos a cortar o a despuntar, como se le llama. Entonces todas estas ramas que nosotros despuntamos van a hacer que todo el fruto se concentre en el centro y que podamos nosotros tener una buena cosecha en una maceta. Cuando nosotros esto lo sembramos en el suelo, pues cambian un poco las características o un poco las técnicas, pero me estoy enfocando en esto porque la mayoría de nosotros lo que vamos a hacer es simple y sencillamente sembrar en una maceta, entonces pues no tendríamos tanto problema si seguimos estas instrucciones. ¿Ok? Y pues ya aquí podemos ver ahora sí nuestra planta de melón. El melón es muy similar al pepino, pero lo que va a tener el melón en relación a la poda, a este también le vamos a retirar las primeras flores, como sucedió con el pepino, pero lo que sucede con el melón, en esta gráfica se ve un poquito alocado, es que la rama principal, lo único que va a dar van a ser flores masculinas. No va a dar flores femeninas. Las flores femeninas son las que nos van a dar el fruto. Entonces, cuando nosotros únicamente dejamos que crezca la rama principal, pues vamos a tener un 80% de ramas masculinas y un 20% de ramas femeninas. Entonces, pues la flor del melón, pues no es como la flor de calabaza, ¿no? Que la quitamos y nos la hacemos en quesadillas. Esta, para empezar, pues tiene un sabor más insípido, entonces pues no nos serviría esa técnica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer en la poda del melón, simple y sencillamente, es que vamos nosotros a, cuando la planta principal ya tiene 2 hojas, o sea, el tallo principal está creciendo y ya sacó 2 hojas, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a cortar este tallo principal. Aquí es donde nosotros pegaremos el grito en el cielo diciendo, pues, ¿cómo es posible que vamos a cortar el tallo principal si es el tallo principal? Bueno, porque nosotros nos vamos a enfocar a que después de esta poda, el melón lo que nos va a dar van a ser, como aquí se ve, 2 ramas secundarias. Esta es una, que está con la rayita, y esta es otra. Y aquí en el centro es el tallo principal que nosotros ya cortamos. Entonces estas ramas secundarias van a crecer grandes, porque pues, al no haber un tallo principal, las ramas secundarias van a tomar toda la fuerza y toda la fortaleza necesaria para que las plantas crezcan. Entonces, lo que va a suceder aquí es que de estas plantas que van a, bueno, de estos tallos que van a empezar a crecer, vamos nosotros a lo mismo que hicimos con el pepino, de las plantas terciarias que van a ir saliendo, lo que vamos a hacer es que igual, de igual forma, las vamos a ir cortando
después de la segunda o tercera hoja. Y entonces ello nos va a dar una floración mayor, un fruto más grande y más bonito. Entonces, pues ya en relación al melón, esta sería la técnica de la poda que nosotros tenemos que hacer para poder tener mayor fruto y mayores beneficios. Entonces, aquí estos melones, simple y sencillamente, pues se pueden tomar ese tamaño cuando nosotros los cultivamos en la maceta. Entonces, pues sí es importante que nosotros pues sigamos estas instrucciones porque son pues instrucciones de lo que nosotros pretendemos en relación a sembrar en maceta. ¿Ok? Nuestra siguiente lista que vamos a ver es el famoso jitomate. Como nosotros sabemos, todo el mundo quiere sembrar jitomate, todo el mundo quiere tener jitomates, pero pues el jitomate, pues como dicen ustedes, o decimos todos, tiene sus asegos. Entonces, en relación al jitomate, la poda principal que vamos a hacer, hay quien lo deja pelón, que empieza a quitarle todas las hojas de la parte de la base de la rama principal, y solamente deja las hojas que siguen consecutivamente a los racimos de los frutos. Pero una de las podas principales que nosotros nos vamos a enfocar es a lo que nosotros llamamos chupones. Como ustedes pueden ver, aquí donde se forma el ángulo de la planta, crecen unas ramas secundarias. Ajá, entonces estas ramas secundarias van a tomar demasiada energía de la planta y van a hacer que nuestro fruto pues crezca muy pobre. Entonces nosotros las vamos a tener que retirar. Y al momento de que nosotros las comencemos a retirar, pues esto va a crear que nuestra planta crezca más grande y la floración sea pues mejor. Aquí podemos ver una foto de cómo se retira esta rama llamada chupón. Y aquí podemos ver el antes y el después de retirar. Como ustedes pueden ver, aquí se ve el ángulo de la planta y en medio es donde crecen estos llamados chupones y así es como se retiran. ¿Ok? Se pueden retirar con un pellizquito, haciéndolos hacia arriba y hacia abajo, o con las tijeras, pero recuerden que cuando lo hacemos con tijeras tenemos que desinfectarlas primero porque pueden meterse bacterias mediante esta técnica. ¿Ok? Entonces, pues en relación al chupón, bueno, a los jitomates, pues nosotros tenemos que tener estas consideraciones de quitar todos los chupones. Cuando nosotros queremos hacer una reproducción de una planta de jitomate en específico que a nosotros nos gusta, entonces lo que podemos hacer es que estos chupones sí los vamos a dejar crecer a cierta distancia de unos 20 o 30 centímetros, los vamos a retirar y los vamos a sembrar o los vamos a meter en una botella con agua y en menos de 15 días ya va a tener raíz y los vamos a sembrar y ya vamos a poder hacer una reproducción de jitomates basados en una planta madre que a nosotros nos guste. Entonces, esta es una forma de reproducir jitomates, pero no enfocándonos tanto al fruto, sino simplemente a la planta. Una planta que nos dio bonitos jitomates, entonces le vamos a permitir a esa planta desarrollar chupones, porque esos chupones nosotros los vamos a trasplantar y de ahí vamos a sacar nuevas plantas similares a las características de esta planta que nos gustó y vamos a tener pues la cantidad de jitomates que ella quiera darnos. Esta sería una de las únicas razones por la que nosotros podríamos no hacer esta poda en el jitomate. ¿Ok? Otras podas que podemos hacer nosotros es cuando nuestras hojas empiezan a secar de cualquier planta que tengamos, es retirar esas hojas. También eso se le llama poda. Cuando nosotros empezamos a ver que la planta tiene blanquito, que está siendo atacada por algún hongo, también debemos retirar esas hojas y a eso también se le llama poda. En relación a las aromáticas, como aquí se puede ver, lo que nosotros podemos hacer o debemos hacer, siempre que nosotros tenemos aromáticas o de las llamadas también medicinales, que son muy similares a estas plantas, es que nosotros muchas veces las compramos en el invernadero, las compramos en el tianguis,
y resulta que las tenemos muy bonitas, pasan 15 días, algunas veces florean y después pues se mueren. Entonces siempre nos preguntamos, o siempre nos preguntan a nosotros, ¿por qué sucede esto? Bueno, pues la razón de que esto suceda es que nosotros tenemos que hacer lo que se llama la poda apical, y al realizar nosotros estas podas, que son podas así como que recurrentes, pues vamos a hacer que la planta siga desarrollando nuevas plantas. Cuando nosotros podamos un tallo, este tallo en la base de donde nosotros podamos sacar dos ramas más, entonces esto va a significar que la planta se nos va a desarrollar más, o se va a hacer más frondosa de lo que ya estaba. Entonces, esta poda nosotros la debemos realizar siempre que tengamos aromáticas o medicinales. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si queremos que nuestra planta dure mucho tiempo y que nos siga dando aroma, o nos siga dando plantas para el té o para la comida, o como en esto de este romero, pues para hacer una sopa o para lo que lo utilicemos, pues nosotros tenemos que estar podando constantemente la planta. Cuando nosotros podamos, le estamos diciendo a la planta que alguien se la está comiendo. Entonces la planta, cuando se siente comida, va a desarrollar más follaje para sobrevivir. Entonces, pues esto va a hacer que nosotros entremos en un círculo virtuoso con la planta, porque ella nos va a seguir dando follaje y nosotros vamos a seguir aprovechando las características que requerimos de esta planta. Hay plantas aromáticas que tienen flores. También a estas plantas las vamos nosotros a podar, inclusive de los tallos que tienen las flores. Por ejemplo, si nosotros tenemos una planta de lavanda que a lo largo de todo el tallo desarrolla flores, nosotros aquí tenemos que tomar la delicadeza de hasta donde terminan las flores de arriba hacia abajo, hasta ahí es donde vamos a podar. ¿Para qué? Para que siga sacando flores la planta y siga pues dándonos eso que nos gusta tanto en las plantas aromáticas con flores, que es el aroma. Entonces, esta poda en este tipo de plantas aromáticas o medicinales, pues tiene que ser constante si es que nosotros queremos que nuestra planta siga dando, pues, pues mucho tiempo estas características. Porque si no, va a pasar lo que siempre nos pasa, que van a pasar 15 días, un mes, y nuestra planta se va a empezar a poner amarilla, luego café, y luego se va a morir. ¿Por qué? Porque la planta ya cumplió su ciclo, la dejamos cumplir el ciclo, y entonces pues ya simple y sencillamente, si bien nos va a regalar semillas, pero si no, pues ni eso. Entonces vamos a procurar nosotros podar nuestras aromáticas constantemente quiere decir cada 8 días mínimo. Entonces pues ya con estas podas, que nosotros vamos a hacer aproximadamente pues 3 o 4 nudos abajo del límite donde estén, y con eso vamos a tener nosotros unas frondosas plantas y vamos a tener más viabilidad o más vida de nuestras plantas en nuestro huerto. Pues bueno, hasta aquí voy a concluir el día de hoy. Pues vamos a continuar con este tema el día de hoy. Estamos hablando un poco acerca del mantenimiento y cuidado del huerto. Es un tema importante porque a veces muchas de las plantas que sembramos pues se nos llegan a morir. Uno de los principales cuidados que tenemos que hacer en nuestro huerto pues es regar. Hay que revisar de preferencia diario el nivel de humedad de la tierra y si es necesario hay que regar. El sustrato debe de apreciarse debe estar húmeda, no encharcada. A veces notamos que la superficie se ve seca, pero en el fondo de la maceta muchas veces el suelo está húmedo. Para ello se sugiere enterrar un palito de madera, enterrarlo lo más profundo que se pueda, sin dañar las raíces, y dejarlo 30 segundos ahí, sacarlo, y con esto nosotros vamos a notar si hay humedad en la parte de abajo de nuestra maceta. Entonces, no siempre se dejen llevar por lo que aparenta en la parte superior. Les digo, a veces en la parte superior se ve seco, pero en la parte de abajo sigue húmedo. Y entonces, un gran error que nosotros cometemos es, vemos seco la parte de arriba y regamos, cuando en realidad abajo pues está húmedo. En realidad esto es es algo muy simple, pero es una de las cosas que debemos considerar y es una de las razones por las que muchas de las plantas que compramos y que sembramos se nos mueren por un exceso de humedad.
Un exceso de humedad va a provocar la pudrición de la raíz, va a provocar que aparezcan hongos en la raíz, va a provocar enfermedades en la planta. Entonces, el riego es esencial y requiere de experiencia, pues para saber si mi planta necesita agua o no. Por ejemplo, en el caso de las cactáceas, pues es algo que hay que regar muy esporádicamente. Yo en la azotea tengo algunas cactáceas y las riego, si acaso, cada 2 meses, y eso si veo que es una temporada muy seca, en donde no ha llovido nada, es cuando las riego, pero en general, en el huerto que yo tengo ahí arriba, en mi sección de cactáceas, pues nunca las riego las acelgas, riego mis jitomates, riego otras plantas, pero a las cactáceas pues nunca las riego, pero por eso es cuestión de experiencia. También es importante regar sobre las hojas. No hay que evitar regar sobre las hojas, perdón, porque cuando nosotros regamos constantemente sobre las hojas, lo que vamos a provocar es la aparición de algunos hongos que atacan las hojas. El hongo más conocido en este sentido es la cenicilla. La cenicilla es un hongo que aparece sobre todo en vez de las hojas, o sea, en la parte de abajo de las hojas, es un polvito blanco y está muy relacionado con una humedad excesiva en las hojas. Y muchas veces esto lo provocamos nosotros al regar sobre las hojas. Entonces aquí la recomendación es regar el tallo, la base del tallo de la planta, tal como se muestra en esta imagen. También en temporada de lluvias, pues es inevitable que las plantas, que las hojas se mojen. Por eso es que muchas veces nos aparecen estos problemas de cenicilla. Las acelgas son una de las principales plantas que padecen este problema y esta cenicilla se puede transmitir a muchas otras plantas. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Entonces, algo muy simple, pero tenemos que tener cierta experiencia y conocer nuestras plantas, tener mucho en consideración el riego. El segundo paso es la fertilización. Normalmente regamos nuestras plantas, pero casi nunca les aplicamos algún fertilizante. Y se requiere estar aplicando periódicamente algún tipo de fertilizante. En este caso, les hemos estado nosotros enseñando en clases pasadas cómo elaborar composta. A base de la composta se puede elaborar un té de composta, un fermento líquido de composta o simplemente aplicar la composta o la lombricomposta directamente sobre la planta. Este es uno de muchos fertilizantes que podemos aplicarle a nuestras plantas. Aquí se recomienda utilizar composta, pero ya en otras clases vamos a aprender a elaborar otro tipo de fertilizantes líquidos. Por ejemplo, hay uno a base de orina, hay otros que son a base de estiércol y hay otros que son a base de otras mezclas más complejas. Están lo que se le llaman los bioles, los biofertilizantes, e incluso los purines, que también no siempre tienen tanto una función de fertilización, pero contribuyen a todo este tema. Bueno, y tal como lo dice aquí, pues los fertilizantes son importantísimos porque aportan a la planta los nutrientes que necesitan para su desarrollo. Si bien la planta absorbe carbono, agua y sol, y con eso podría vivir, para formar las proteínas, para formar todos sus tejidos, necesita algunos elementos importantes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio y otros microelementos como el calcio, el magnesio, el boro, etcétera. Eso también lo vamos a ver en otra clase, pero siempre es necesario aplicar algún tipo de fertilizante si queremos que nuestras plantas se mantengan sanas, si queremos que nuestras plantas se mantengan en floración, si no queremos que se enfermen. Recuerden, nosotros mismos, los humanos, pues no vivimos solamente de agua, necesitamos comer. Y las plantas necesitan estos nutrientes para poder producir, tener un óptimo desarrollo. Muy bien. En este caso, pues les estoy presentando el ejemplo de la elaboración de algunos fertilizantes líquidos a base de composta. Y en realidad es muy sencillo elaborar estos biofertilizantes. Ahorita en un momento más voy a tratar de mostrárselos de manera directa, que mostrarles cómo se hace, pero de manera teórica lo que tenemos que hacer es tener composta, seleccionar algún contenedor, una cubeta, un bote, lo que ustedes gusten, el tamaño no importa, en realidad pues el bote si hacen poquito pues les va a durar poquito, si usen un tinaco pues les va a durar varias semanas. Lo único que hay que hacer es en este recipiente vamos a agregar 1/4 parte de su capacidad de composta,
Es decir, aquí tenemos este bote blanco, le vamos a echar 1/4 de su capacidad de composta y las otras 3/4 partes las vamos a echar, les vamos a agregar agua. Vamos a revolver muy bien y con esto, si lo dejamos con airear utilizando de estas bombas de pecera por al menos un día completo, 24 horas, vamos a obtener un té de composta que vamos a poder rociarlo sobre las hojas y va a ser una forma de nutrir a nuestras plantas. O si lo dejamos fermentar por 30 días, es decir, lo dejamos tapado o le ponemos un trapito al bote para que no entren moscas, no entren otros animalitos, y ahí va a haber un proceso de fermentación durante 30 días, vamos a obtener un fermento líquido de composta. Este es uno de los tantos fertilizantes que se pueden elaborar, pero bueno, se los muestro porque ustedes al momento deberían estar tratando de elaborar su composta. Nuevamente les recuerdo que la composta es algo esencial en el huerto porque nos permite hacer muchas cosas la composta, ya sea sembrar, germinar, elaborar fertilizantes líquidos, etcétera. Aquí en este botecito tengo 150 gramos de composta que yo coseché. Vean que 150 gramos de composta es aproximadamente la mitad de un bote de crema. Entonces, este bote es de 450, entonces 150 ya lo pesé, me da más o menos la mitad del bote de crema y lo que tendré que hacer es aflojar un poco la tierra alrededor de la planta y espolvorearle estos 150 gramos de composta alrededor de mi planta. Esa sería la opción 1. La otra opción sería hacer mi té de composta. En este caso, para los dos, se necesitaría echarle, va a ser mi contenedor. Vamos a suponer que aquí es donde quiero hacer mi té de composta. Voy a llenarlo a 1/4 parte de su capacidad. Le voy a echar esto que tenía, todavía no llego a la 1/4 parte. Le voy a estar echando 1/4 parte de mi recipiente. Miren, ya más o menos es 1/4 parte. Y la otra parte, pues le voy a echar de agua. ¿Sí? En este caso, pues vean, tengo 1/4 parte, le voy a echar las 3/4 partes de agua. Le voy a mover un poco, de preferencia con un palo, le voy a que quede bien revuelta. Y si yo quiero hacer el té de composta, lo que tengo que hacer es conseguirme una de estas bombas para pecera, de estas que dan, de estas para airear. Vean, y lo que voy a hacer pues es prenderla y le voy a meter esto aquí para que se airee y esto lo voy a dejar prendido por 24 horas. Entonces vean cómo burbujea. Yo a veces le pongo a esto una roca o algo pesado para que se quede en el fondo y así lo voy a dejar durante 24 horas. ¿Vale? Lo voy a dejar durante 24 horas esto. Y con esto ya después de 24 horas ya voy a tener un té de composta, lo voy a colar y esto lo voy a aplicar con un atomizador sobre mi planta, sobre las hojas de mi planta, no sobre las flores, sino sobre las hojas. Y esto va a ser va a ser una forma de elaborar el té de composta. Si yo no quiero elaborar el té de composta y quiero elaborar el fertilizante, el flow de composta, el fermento líquido de composta, lo único que tengo que hacer es este bote, ya le puse 1/4 de su capacidad, ya le eché agua, con un trapito, le pongo una liga a lo mejor, y esto lo dejo en un lugar fresco donde no le dé el sol directo para que no se evapore tanto el agua, y lo voy a dejar 30 días para que se fermente. Es importante que al menos unas 2 veces a la semana le mueva muy bien con un palito y lo vuelva a tapar. Después de un mes ya voy a poder utilizar esto, pero esto no lo voy a aplicar sobre las hojas, sino lo voy a aplicar directamente sobre la base de la planta. Estos fertilizantes a base de composta, pues se aplican al menos una vez al mes. Por ejemplo, si yo no quiero hacer este fertilizante a base de composta, y nada más le quiero agregar la pura composta que yo coseché en mi huerto, aquí una dosis general, en realidad cada planta requiere una dosis particular, pero de manera general se aplican 150 gramos de composta una vez al mes. Si consiguiéramos o elaboráramos lombricomposta, se requeriría un poco menos, y esto también una vez al mes, 100 gramos. Aquí en la última fila podemos ver los resultados. Vemos que al aplicar composta a nuestras plantas tenemos buenos resultados. Al aplicar lombricomposta tenemos mejores resultados,
pero si le estamos aplicando el té de lombricomposta o el té de composta que les mostré hace un momento, y lo aplicamos una vez a la semana, pues va a haber todavía mejores resultados. Y si elaboramos este fermento líquido de composta y lo aplicamos una vez a la semana, vamos a tener muchos mejores resultados, ¿sale? Solamente hay un fertilizante que le gana a esto y, bueno, algunos fertilizantes que les ganan a estos, es el fertilizante a base de orina y el guano de murciélago, que tendría resultados mucho mejores si se aplica. Muy bien, todas estas tablas pues las voy a compartir en la semana para que ustedes las tengan y conozcan la dosis que tienen que aplicar a sus plantas. Les recuerdo, esta es una dosis general. Es importante decir que cuando nosotros cosechamos nuestra composta, esta composta tiene un tiempo de caducidad y ese tiempo de caducidad es de aproximadamente 6 meses. No se puede, una composta que ya tiene un año ahí guardada, ya no tiene el contenido de nutrientes adecuado y sobre todo ya no tiene los microbios benéficos para nuestras plantas. Entonces, por eso hay que utilizarla, nuestra composta, no hay que almacenarla más de 6 meses. Si elaboramos el té de composta, pues hay que usarlo de manera inmediata, es decir, no puedo hacer té de composta para 3 semanas, sino lo necesito para mañana, pues entonces lo hago hoy, lo dejo 24 horas y lo aplico entonces mañana. Y el fermento líquido de composta, pues va a tardar 30 días y una vez que se haya fermentado, pues se puede almacenar hasta un máximo de 3 meses. Después de eso ya no es tan efectivo. Bueno, sigamos con el mantenimiento del huerto. Hace poquito publiqué un video sobre el cultivo del rábano y les estaba hablando acerca del aporque. El aporque es algo que tenemos que hacer para cubrir la raíz que se nota encima de la superficie de las hortalizas. Algunas hortalizas como el rábano, el betabel, la zanahoria, muchas veces empiezan a notar la raíz. Entonces es necesario cubrir con un poco de tierra o composta, sobre todo con composta si se tiene, esta parte de los rábanos que se asoma para que el rábano se desarrolle mejor en su parte que está enterrada en el suelo, la raíz, y tenga un mejor crecimiento en general la planta. También este aporque a veces hay que hacérselo a las plantas del huerto como resultado del riego. A veces regamos y poco a poco se van descubriendo las raíces de los jitomates, de las otras plantas. Entonces siempre es necesario hacer un aporque. Cuando hagamos el aporque, también aprovechemos para aflojar un poco el suelo. Hay una herramienta que se llama trinche, con el cual si lo enterramos, trinche o bieldo manual se llama, si lo enterramos con cuidado, podemos ir aflojando un poco el suelo sin dañar las raíces de las plantas, sin sacarlas, y en ese momento es cuando podemos aprovechar también pues para juntarlo con el aporque. Colocación de soportes o de tutores. Algunas hortalizas van a requerir que les pongamos algún tutor, puede ser un palito, puede ser una malla sujetada a una pared, para que se puedan sostener. Hay ciertas hortalizas como el jitomate, el chile, el chayote, el pepino, los chícharos, que crecen a manera de enredadera, y entonces llega un momento en el que no se pueden sostener por sí mismos y se empiezan a romper los tallos. Por eso es importante pues colocar un palito, algo que lo sostenga. A veces se puede colocar un tipo de malla en donde la planta se puede ir enredando. Por ejemplo, en el caso del chayote. Yo, por ejemplo, he sembrado en algunos huertos el chayote junto a una malla ciclónica. Entonces, el chayote lo que hace es utilizar la malla ciclónica, pues para irse ahí enredando, y entonces tenemos una bonita pared de chayotes sobre la malla ciclónica. Otra cosa que también mencioné en el video de rábanos es hacer el aclareo. A veces cuando sembramos de forma directa, o incluso cuando sembramos en nuestros almácigos, en nuestros recipientes, pues normalmente se recomienda poner 2 o 3 semillas, pero a veces tenemos la suerte de que nos salen todas. Entonces, estas plantitas que están creciendo juntas no pueden quedarse así porque no se desarrollarían bien. Imagínense ustedes en un lugar donde están 3 personas juntas y todo el tiempo tengan que estar estas 3 personas juntas, pues no nos desarrollamos adecuadamente, cada quien necesita su espacio. Y es por ello que se hace la actividad que se llama aclareo, que consiste en seleccionar la más bonita, esa la vamos a dejar ahí, y arrancar con cuidado las otras 2.
Cuando hacemos el aclareo, a veces sacrificamos estas plantas que arrancamos. Algunas plantas que arrancamos pueden volverse a sembrar, es cuestión de probar, porque algunas sí sobreviven, pero muchas otras mueren. Me ha tocado a mí hacer el aclareo en el caso del rábano y he notado que el rábano, a pesar de que lo arranquemos y se rompan un poco sus raíces, lo podemos sembrar nuevamente, lo podemos trasplantar esa plantulita que arrancamos y normalmente sí hay éxito. El caso de la selga también tiene éxito y es una cuestión de probar. Por ejemplo, los chiles, si uno hace esto con los chiles, ahí yo he tenido éxito de volver a sembrar esa plántula que arranqué y ponerla en otro recipiente o espaciarla porque se muere. Es cuestión de probar. Control de maleza. En todo huerto, en todo lugar donde sembremos plantas, pues siempre van a salir plantas invasoras. Plantas que no sembramos nosotros y que por alguna razón, ya sea porque el viento trajo esas semillas, pues salen ahí solitas. Algo que aparece muy cotidianamente, al menos por la zona metropolitana del Valle de México, todavía, son las verdolagas. Aquí uno pues debe de tomar una decisión, las deja crecer o las quita. En este caso se sugiere dejar las verdolagas porque pues no las podemos comer y además forman un tapete vivo que evita que cuando llueva, pues las gotitas de agua caigan directamente sobre el suelo, forma como un tipo de acolchado la verdolaga. Hay otras plantas como la malva que también aparecen mucho, la hierba mora es una planta que aparece también, ¿cuál será otra? El epazote a veces sale así. Entonces, en este caso, lo que uno sugiere es que la mantenga controlada la verdolaga o a las plantas invasoras. Las mantenga controlada, pues para que también al final no se convierta en un cultivo solamente de verdolaga, sino que nos permita cultivar otras plantas que sí sembramos. La poda, que Julio ya les acaba de explicar que hay varios tipos de poda y que dependiendo de si es un jitomate, un melón, pues requiere una poda distinta o incluso para promover el crecimiento de hojas, como en el caso del romero que nos mostró. Y finalmente, algo que tenemos que estar siempre vigilando es las plagas y enfermedades en el huerto. Es importante que cuando vayamos a regar le echemos una observación a todas las plantas para ver si alguna hoja presenta algún daño, como en este caso, un daño por donde dice mariposa desfoliadora, algún daño por hojas que se la están comiendo algún insecto, o que veamos que hay pulgones o mosquita blanca. Entonces, siempre hay que estar vigilando nuestro huerto para ver si están apareciendo este tipo de problemas en él. En caso de que aparezcan algunos problemas en el huerto, tendremos que aplicar algún remedio natural. En este caso, aquí tenemos el caso de la salsa y el concentrado de cempasúchil o crisantemo, ¿sale? Seguramente ya en el grupo les hemos estado hablando mucho de cómo hacer la salsa. Ahorita no quisiera yo meterme a esta parte. Esta pequeña presentación se las voy a compartir a través del grupo de UVA Aprendizaje Conocimiento y ahí van a poder ustedes ver tomar estos ingredientes. De manera general, pues la salsa requiere chiles de árbol picosos, chiles de árbol secos, dientes de ajo, cebolla chica, un poco de jabón tipo sote y agua, y hay que licuarlo. En el caso del concentrado de cempasúchil y crisantemo, y ahorita que estamos en esta temporada, justamente que viene la parte de muertos, pues vamos a poder conseguir fácilmente el cempasúchil, que es más fuerte que el crisantemo. Podemos aprovechar que ponemos nuestra ofrenda y al final de nuestra ofrenda, pues no sabemos muy bien qué hacer con todas las florecitas que utilizamos, las flores que deshacemos para hacer el caminito de los muertos y todo eso, pues no hay que tirarlo, hay que ponerlo a secar para poder elaborar justamente este concentrado de cempasúchil, el cual requiere 100 gramos de pétalos secos o de hojas, pétalos u hojas, vean que aquí sirven las dos, y hay que licuarlos o simplemente dejarlos ahí en agua por algunos días, en este caso por 3 días, y después ya se pueden aplicar.
Este tipo de remedios pues sirven sobre todo para el pulgón, la mosquita blanca y las orugas. Esto es algo preliminar. En otra clase ya veremos algunos remedios más elaborados y recordaremos estos, pero como normalmente siempre nos preguntan que qué pueden hacer con las plagas, lo que pueden hacer por el momento es tratar de elaborar estos dos, la salsa y el concentrado de cempasúchil o crisantemo. Y recuerden que esto va a servir para controlar los pulgones, la mosquita blanca y las orugas. Recuerden que los remedios naturales controlan las poblaciones de insectos plaga, pero no las eliminan por completo. Entonces, siempre vamos a tener que estar vigilando nuestro huerto. Bueno, hasta aquí mi parte. Los parámetros de cultivo, ¿qué son? Yo se los quise resumir en esta hojita, pero hoy se los voy a explicar uno por uno para que ustedes puedan hacer el llenado de esta hoja sin ningún inconveniente. En primer lugar, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que debíamos de poner lo que era el nombre común de la planta, la variedad, y que esa la podíamos encontrar en el sobre, o que muchas veces nosotros teníamos el conocimiento de cuáles eran? Pero también algo clave que podemos agregar en esta hojita podría ser qué tipo de especie, por ejemplo, si es perenne, si es anual o si es bianual. Recuerdo que la profesora Josefina ya nos había comentado un poco de estos conceptos, pero hoy los vamos a recordar. Los cultivos anuales son los que muchas veces presentan la mayoría de las hortalizas, y esta planta completa su ciclo en menos de un año. Y por ende deben de plantarse todos los años. O sea, una vez la vas a sembrar y en cuanto la coseches, ahí va a terminar su ciclo. En cambio, las perennes son cultivos que van a durar varios años. Vas a poder ir cortando, cosechando, y te va a dar varias cosechas a lo largo del tiempo. Aquí les pongo algunos ejemplos de anuales y perennes. Por ejemplo, en anuales pongo la zanahoria, el rábano, el brócoli, y en las perennes comúnmente son más las aromáticas, por ejemplo, el romero, las fresas. Estos serían unos ejemplos que tenemos muy claros porque muchos los conocemos. Les quise poner algunos ejemplos que tengamos el conocimiento y no algunas especies que no conozcamos. Entonces me fui a lo más básico. Otro de los conceptos que vamos a ver hoy es cómo influye, por ejemplo, la altitud y el clima con nuestros huertos y con la cosecha de ellos. Por ejemplo, la zona geográfica en la que crece el cultivo va a ser responsable muchas veces de las características que tengan nuestras cosechas. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, que muchos podrían mencionar, es el del café. Hemos escuchado que depende de dónde es el café, va a tener un sabor distinto. Por ejemplo, muchos me dirán, el café de Veracruz no va a ser el mismo café que hay en Oaxaca. Esto se debe muchas veces al cambio de altura que hay. Muchos le dicen que es a la calidad del grano, pero a lo mejor también va a influir un poco, pero más que nada también es por la altitud en la que se siembra. Del lado derecho les puse algunos ejemplos de las diferentes altitudes y de algunos ejemplos de cultivos que se pueden tener en esas altitudes. Por ejemplo, yo puse que entre mayor altitud es más fácil tener cultivos de algunas bayas, por ejemplo, los arándanos o algunos frutales, y que en las alturas más bajas se van a dar cultivos con sabores suaves y menos complejos. Muchas veces la ubicación afecta también el contenido, por ejemplo, de los ácidos grasos, de los fenoles. Por eso es que algunas veces hemos escuchado
que es más picante algunas cebollas que son cultivadas en una región del país que en otras, porque los alcoholes o algunos volátiles cambian diferencia en dónde son cultivados estos. Asimismo, un concepto que hoy veremos será el parámetro de la luz y el sol. Estos tienen que ver muchos con el fotoperiodo. Muchos me dirán que qué es el fotoperiodo. El fotoperiodo es el conjunto de los procesos de iluminación que tienen las plantas para regular muchas veces sus funciones. Por ejemplo, unas de ellas serían la reproducción, su crecimiento, su germinación, pero me van a decir, ¿por qué afecta esto? Por ejemplo, hay plantas que necesitan más luz, más horas de luz que de oscuridad desde que son sembradas, y hay otras que cambian esta duración que deben de tener de luz dependiendo de su crecimiento. A lo mejor cuando recién las sembramos necesitan más horas de luz que cuando ya están creciendo. Esto también influye en otros conceptos, por ejemplo, la alternancia de días-noches. Hay algunas hortalizas que necesitan estar más tiempo en la oscuridad que en la luz, y también hay otras que se pueden cosechar, por ejemplo, en lo que llamamos se me fue. Las estaciones del año. Las separamos en dos, que son la primavera y el verano, y el otoño y el invierno. ¿Por qué se da esto? Porque, por ejemplo, en el otoño y en el invierno recibimos menos luz del sol y esto afecta a los cultivos. Algunos ejemplos del fotoperiodo de primavera-verano podrían ser la calabaza, el maíz dulce, el melón, el pepino, y de los de otoño e invierno, las habas, las cebollas, los rábanos, el perejil. Como dice la profesora José, no porque ya estemos en la temporada de otoño-invierno vamos a dejar de cultivar. Al contrario, nosotros somos los que nos adaptamos porque nosotros podemos medir y ver y relacionar lo que tenemos. Si tenemos menos luz, podemos cultivar lo que necesita menos luz, y cuando hace, por ejemplo, mucho calor y hay muchas horas de sol, vamos a cultivar lo que necesita mucho sol. Debemos también de aprender a caracterizar esto y a poderlo llevar, por ejemplo, en nuestra bitácora, para que no nosotros mismos, por ejemplo, nos decaigamos cuando no se realiza y no florece o tiene buen resultado un cultivo. Porque muchas veces ustedes nos dicen, no, es que no se logró, por ejemplo, mi melón. Y muchas veces no nos damos cuenta que es porque el melón lo cosechamos, no sé, lo sembramos en invierno. Pues era obvio que no iba a pasar eso. Bueno, ahorita decimos, es obvio, pero a lo mejor no tenemos el conocimiento de eso. Pero con estas hojitas que vamos a ir llenando, este conocimiento se va a ir ampliando, y así vamos a saber y ya no va a haber equivocación, y el año que viene vamos a poder llevar esto al pie de la letra. Otro de los parámetros, ahí no sé por qué no salió la imagen, pero otro de los parámetros es el viento. Muchos me dirán, pero el viento ¿por qué afecta o por qué podría modificar nuestros huertos? Pues a lo mejor me van a decir, al contrario, van a beneficiar porque van a transportar el polen, van a transportar la materia orgánica, van a transportar la humedad, van a traer lluvias, pero sin embargo, estas se las puse porque a lo mejor si tenemos nuestro huerto en una zona donde esté completamente cerrada o haya paredes, no vamos a sufrir tanto de esto. Pero si lo tenemos más en una parte
al aire libre, o por ejemplo, cuando la usuaria María Concepción nos dijo del huracán, esto le afectó a sus cultivos, ya que estos dañan, pues, o sea, se ve muy fácil los daños que estos provocan. Por ejemplo, si ella tenía sembrado maíz, el viento pudo haber roto o trozado las varas del maíz, o simplemente pues va a causar daños porque son muy fuertes los vientos. Por eso yo los puse en un parámetro importante, porque siempre el viento va, aun cuando es benéfico, también podría causar daños. Otro parámetro que pongo muy en particular y hago hincapié es el agua y el riego. Esto, como ya nos comentó mi compañero Esteban, es vital para nuestro huerto, ya que muchos de los procesos se hacen gracias a él, pero también nosotros podemos adaptarlo a nuestra conveniencia. Hay muchos estudios donde modifican el agua. Hoy en día nuestro país y el mundo está sufriendo por el agua. Y en este mapita que les pongo, fíjense que me pareció muy peculiar porque es un estudio que hacen y los estados que están en color vino son los que más carecen de agua, y aún así son los estados que más producen hortalizas. Entonces, muchos me dirían, ¿cómo puede ser posible que los que sufren más de agua son los que más producen? Pues porque muchas veces ellos se adaptan, ellos se acoplan a las lluvias que tienen, a las precipitaciones que tienen al año, y cultivan algunas hortalizas que no necesitan tanta agua. Por ejemplo, Sonora, pues es una área muy cálida y ellos aprovechan el agua que tienen para poder sembrar. Esto me parece muy peculiar porque nosotros muchas veces nos quejamos de que no tenemos agua, pero es momento de ponernos a pensar cómo podríamos suplir eso, o cómo podríamos pues apoyarnos. ¿De qué medio? Me ha encantado ver algunas propuestas. También me han llegado comentarios sobre que veamos el tema de la cosecha de lluvia. A lo mejor más adelante la veremos y podremos participar en algunas dinámicas. Me encanta que ustedes ya estén pensando en solucionar todas sus problemáticas, que no se quedan solo con la problemática y dicen ya no lo voy a hacer, sino al contrario, buscan alternativas para ello. Otro que me parece muy esencial y que lo hemos visto por bastante tiempo desde el tema de composta es el sustrato. Hemos hecho varias cápsulas sobre el sustrato y cómo puedo yo ubicar mi hortaliza en qué sustrato necesita. Este mapita está más difícil porque, por ejemplo, ya me dicen que hay combinaciones. Nosotros nada más habíamos platicado entre el arcilloso, el limoso y el arenoso, pero también les hemos dado hincapié en que ustedes no se compliquen tanto en esto y vean más allá de que tenga un buen drenado su siembra. Entonces, ahorita no se fijen tanto en yo quiero obtener un sustrato franco, arcilloso, no. Ustedes siéntense más en si cumple las características que necesitan su cultivo. En este del sustrato viene un tema muy importante, por ejemplo, el del pH. Muchos me dicen que han leído que el pH es esencial para los cultivos. Depende del tipo de cultivo, depende del tipo de pH que necesita. Este es una forma casera de que ustedes podrían medir qué pH tienen. En la primera imagen les dice el proceso
que necesitan seguir para saber si su sustrato es neutro, ácido o alcalino. Y los ingredientes son muy fáciles de obtener. Por ejemplo, nada más es bicarbonato de sodio y vinagre. Muchos de ustedes ya tienen estos ingredientes en su casa. Por ejemplo, si para el bicarbonato de sodio solo lo revuelven con el sustrato, y si hace gas van a saber que su sustrato es ácido, y al contrario con el vinagre, si sueltan van a saber que es alcalino. La fertilización, como ya comentó mi compañero Esteban, la fertilización es importante porque, como él comenta, aporta nutrientes. Él ya también nos dio algunos, y bueno, un listado de la fertilización que pueden ocupar. Me habían preguntado también, porque como que dudan un poco si es lo mismo los abonos, la fertilización. Acuérdense que ya habíamos platicado que la composta es un buen fertilizante. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su participación. Los esperamos el próximo sábado en la siguiente clase. Les recuerdo que pues que no se olviden de estar checando la información que enviamos en la semana, que complementa esta plática.